tu currículum y un poco de tu trayectoria, por favor. Muy rápido y muy resumido. 30 años en el sector del vino. Empecé en Rioja llevando una asociación de bodegas, pasé a la Nacional, a la Federación Española del Vino. 16 años después de crear y dirigiendo el Observatorio Español del Mercado del Vino por concentrar el esfuerzo en gestionar y obtener información de mercados útil para distribuir a los stakeholders, a los actores, básicamente a las bodegas, pero muy desde la perspectiva del consumidor, no solo de la producción y de la estructura económica, sino del consumidor. Y desde el año pasado, consultor independiente haciendo lo mismo con seguimiento de todos los mercados del vino, muy especialmente los internacionales. Datos, información y tendencias que se pueden extraer de esos datos y de esa información útiles para la toma de decisiones. Y además dedico una parte de mi tiempo importante a todo lo relacionado con el enoturismo, en la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Me voy a referir un poco a tu último informe, sobre todo el análisis en el canal de alimentación, ¿eh? El dato estructural. En tu informe señalas que el 90% de la pérdida de consumo en la alimentación se concentra en menores de 50 años, ¿vale? Desde tu punto de vista, ¿esto que es un cambio estructural? ¿Es irreversible? ¿Hay margen de corrección? Cuéntame cómo lo ves un poco. No, muy rápidamente. Lo que he hecho ha sido no solo utilizar y ver las cifras que da el panel de alimentación del Ministerio para un momento determinado, sino comparar su evolución en 20 años, en los últimos 20 años, para ver si el porcentaje de personas jóvenes o mayores que hoy consumen vino era más o menos parecido al que consumían hace 20 años. Esa evolución, del análisis de esa evolución surgen algunas conclusiones muy interesantes. Primera, tenemos que separar dos elementos que me parecen fundamentales. Uno, cómo ha evolucionado la población y dos, cómo ha evolucionado el consumo de vino en la población. Cuidado, porque los dos son importantes y los dos seguramente se refuerzan uno al otro, pero son dos elementos distintos. La población española en el canal de alimentación y en su actividad en el canal de alimentación ha evolucionado per se y ha evolucionado en cuanto a que hay pues algunas características básicas. Muchos menos hogares con familias numerosas o más de 3 o 4 personas en el hogar. Hay más hogares de personas mayores que de personas jóvenes. Hay más hogares de retirados. Hay más hogares bueno, pues de nivel económico medio y medio alto. Esa es la evolución de la población. Pero es que además la evolución del consumo en esos grupos de población en gran medida reforzado, no siempre para bien, lo que es la compra de vinos en el canal de alimentación, particularmente para el sector del vino. Uno, porque los jóvenes que hay menos ahora, además beben menos vino. En los domicilios donde habitan pocas personas, donde habitan muchas personas, 3, 4, 5 personas, se bebe menos vino, porque hay, además de que haya menos hogares, además hay una conciencia pues un poco más alejada al vino, y así sucesivamente con varios elementos. Al final, ¿qué resulta? Pues las conclusiones que se arrojan en el informe. Es decir, por una parte, cómo la pérdida de compras de vino en alimentación, me refiero al canal de alimentación, que es aproximadamente una tercera parte del total del consumo de vino en España. Si hay pérdida en el canal de alimentación y el consumo nacional está más o menos estable, quiere decir que los otros canales seguramente han aumentado, habría que analizarlos, pero hay menos datos. Bueno, esa pérdida de compras en el canal de alimentación se debe en grandísima parte a jóvenes, más de un 90%, hogares de muchas personas, particularmente con niños, niños pequeños y niños medianos, y en ciudades, tanto las pequeñas, que hay menos, como las grandes. Se ha ido concentrando en ciudades medias. Sí, de 10, parte de otros elementos. De 10.000 a 100.000, ¿no? ¿Dices? ¿Perdóname? Ciudades de 10.000 a 100.000, ¿no? Correcto, correcto. Si analizamos todo eso,
Bueno, a mí la conclusión que ha salido, y yo creo que se ha reflejado en el informe y se ha publicado mucho en redes, es básicamente que el reto, el análisis está claro, hemos perdido consumo popular, digamos, particularmente entre jóvenes. Entre jóvenes urbanos de grandes ciudades y de pueblos muy pequeños, simplemente porque hay menos pueblos pequeños. Si eso es así, básicamente yo creo que la conclusión a la que llegamos para activar y que me plantearía como empresa y que creo que además es lo que está ocurriendo es que tenemos un doble reto. Por una parte, cómo mantener a mi consumidor tradicional, que existe y que no lo puedo perder, mi consumidor de Rioja Crianza de toda la vida, o de Valdepeñas, o de toda la vida, o de Penedés, ¿vale? Uh -huh. Y al mismo tiempo, qué hacer para ganar consumo en los lugares donde lo he perdido. Y los lugares donde lo he perdido son de jóvenes, con niños, ciudades grandes, mucho urbanitas. Bueno, se nos puede ocurrir, mirando además lo que está pasando, cómo ganar consumo en esas áreas. Y ahí está claro que tenemos el problema del alcohol. Vamos a bebidas de menos a graduación, ya sea por combinados, ya sea por desalcoholización, ya sea por mostos parcialmente fermentados. Tenemos lo que yo considero que es un factor clave, que es el frescor, cosas agradables de beber, fáciles, sin complicación, que pueda atraer a ese tipo de gente joven que tampoco quiere ser expertos, ¿vale? Y tenemos seguramente el problema de la imagen, cómo ser atractivos en esos núcleos de consumidores. No incluyo el problema de la distribución porque estoy dando por supuesto que muchas de las empresas que venden en el canal de alimentación tienen una buena distribución. Pero esos tres problemas sí parecen claros. Y si tengo este doble reto de cómo mantener al consumidor tradicional y cómo atraer al nuevo, básicamente la cuestión es cómo gestiono una cartera de productos donde darle a lo uno y al otro. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? Es exactamente lo que están haciendo las empresas. Vale, disculpa, que te interrumpiré poco, pero hay alguna cosa que me Por favor. interesa. Tú hablas en el informe de una franja crítica, que si no recuerdo mal es de 35 a 49, ¿vale? Claro, que esta es la edad donde tenemos mayor capacidad económica, quizás, ¿no? Es decir, esto se convierte en una preocupación importante. ¿Tú crees que luego este consumo lo podemos recuperar entrados los 50? Sí, y lo plantearía de dos formas. Hombre, aquí depende mucho de lo optimista o pesimista que sea uno. Uno, y un elemento fundamental de ese análisis que haces. Si hay mucho menor consumo en la franja de 35 a 49, puede ser precisamente porque no han entrado en el consumo de vino antes de los 35. Hace Mm, muchos años, cuando el observatorio hizo un análisis sobre el consumo entre los jóvenes, asistí a una discusión entre varias bodegas sobre cuál debía ser la estrategia más acertada para intentar cambiar eso. Y había quienes decían, no nos preocupemos por los jóvenes porque ya llegarán a consumir cuando sean mayores. Y había quienes decían, ojo, si no empezamos a hablarle a los jóvenes, igual ya nunca entran en el consumo del vino. Y había esos dos problemas. Que hoy, en la franja de 35 a 49, se beba menos vino, en gran medida depende de que esas personas no han entrado en el vino antes. Esa sería la parte negativa o la visión más negativa. Ahora, la pregunta es, ¿pueden más adelante o se puede hacer algo para que entren en el sector del vino? Y yo creo que la clave, y ahí sí a lo mejor me pierde el optimismo, está básicamente en el sabor. ¿Qué mm, estamos a beber? Y tenemos muchas experiencias que nos están demostrando en España y en el mundo en general que cuando nos acercamos con algo que gusta, y este es el elemento fundamental, algo que gusta, se consume, se vende y se hace dinero con ello. Podríamos comparar, no quiero meterme en líos, pero el Prosecco con otros espumosos. Podríamos comparar qué pasó con los verdejos de rueda frente a otros blancos y otros vinos. Podríamos comparar qué ha pasado en el mundo en general con los vinos de baja graduación, qué ha pasado con los experimentos, qué pasó en su día con el Lambrusco, qué ha pasado con los blancos frente a los tintos,
¿Qué está pasando hoy con algunos vinos que estamos viendo que de repente tienen mucho éxito y que al final cuando rascas un poquito, todos, aunque muchos no se terminen de atreverse a hablar de ello, pero todos estamos viendo lo que está pasando? Vinos que gustan, vinos frescos y algo más, seamos elegantes, golosos. Azúcar. En gran medida. Dulzor, sí, 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 y este es el secreto del que no sé por qué no se habla, pero yo creo que está en la parte de atrás de muchos casos de éxito. Ojo, últimamente he desarrollado el concepto y creo que es importante de dulzor equilibrado. No busco algo que yo pueda masticar, no busco algo que obviamente sea dulzón, no, busco algo que casi sin darme cuenta me resulte muy placentero, me resulte muy agradable. Si rasco y lo meto en la máquina de análisis, sí, me va a dar unos gramos de azúcar determinados, pero yo casi no lo voy a notar. Yo solo noto que tiene algo que me lo hace sentir muy, muy agradable. Por eso antes me imagino que comentaba Rafael, hay una necesidad de que la bodega tenga un portfolio diversificado. Es decir, al que le gustan los tintos con reserva, crianzas altas, extracciones potentes, etcétera, muy bien, hazlos, porque tiene su público, ¿no? Seguramente tiene más de 60 años ya, pero bueno, tiene su público. Hablando en grandes rasgos, ¿eh? Pero tienes que tener también, no sé si el desalcoholizado, el fresco, el vino del año, ¿no? Te refieres a esto, ¿no? Tener variedad de producto y, ¿por qué no?, hacer el producto más con dulzor equilibrado, hacer el producto más, con más extracción. Te refieres a esto, ¿no? Exacto. Sí, hace tiempo ya que vengo comentando y bueno, y hablándolo con muchas bodegas que me reafirman en la idea que la clave está en la gestión de portfolios más o menos diversificados. Claro, lo primero, alguien me dirá, bueno, pero eso depende del tamaño de bodega. Claro, para una bodega grande es relativamente fácil diversificar y hacer un poco de todo. Para una bodega pequeña, que al final tiene 4 o 5 referencias, porque al final todos tenemos más referencias de las que nos gustaría, pues es relativamente complicado. En el fondo, cuando hablas con muchas personas, casi todos te acaban diciendo que tienen un vino del que comen, con el que pagan las facturas y la nómina, y otros vinos que a lo mejor le dan la imagen. Esto es otra de las cosas que no se habla, pero es absolutamente real. Y no siempre son los más famosos. Hay un dicho en inglés que es famosísimo, que me lo dijeron hace algunos años y me encantó, que es el show the best and sell the rest. Es decir, tú muestras lo mejor, tú muestras lo bueno que tienes, tú muestras tus productos Pero, únicos, pero no nos engañemos. Lo que nos está dando dinero, lo que nos está permitiendo hacer esos lujos, que a lo mejor son pocas botellas, es una masa de vinos más populares. Cuando yo presenté la hipótesis esta de la polarización con una profesora alemana, con Simone Luz, en un congreso en Portugal, junto en la misma mesa redonda en la que yo estaba el director general de Sogrape. Sogrape es la gran empresa portuguesa de vinos, es importante, es muy buena, con muchísima experiencia. Y él explicó, y no nos habíamos puesto de acuerdo, él explicó cómo en una cartera de productos se puede vender mucho Mateus Rosé, botella más o menos ovalada, que mucha gente conocerá, 20 y tantos millones de botellas muy bien vendidos de un vino muy popular y que seguro da mucho dinero a ganar, y al mismo tiempo pueden vender y están vendiendo Casa Ferreiriña como un Douro súper icónico especializado a varios cientos de euros la botella. Sí, carteras diversificadas. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente? Y que, por cierto, en España hace ya años las empresas han desarrollado, yo creo que con bastante éxito, y eso hace que muchas empresas, hoy mejor que ayer, estén reaccionando a los problemas de mercado bastante bien. ¿Cuántas empresas, me da igual que sean de Cataluña, de Rioja o de Ribera del Duero, no tienen un vino de rueda? ¿Cuántos no han hecho un vino de la tierra para vender a no sé qué mercado?
¿Cuántas, incluso de tradicionales de zonas de vinos tranquilos, no tienen un espumoso? ¿Cuántas no se han ido a Galicia? La diversificación de carteras, de productos, de muchas de nuestras bodegas, y no solo de las grandes, también de las pequeñas, hace que tengan unos instrumentos extraordinarios para reaccionar a distintas tendencias de mercado, a distintas demandas. Porque, y perdón que me haya enrollado, pero acabo con una idea que me parece fundamental. Lo que también las empresas están comprobando, y yo creo que teniendo cada vez más claro, es que aquí lo fundamental es la distribución. Aquí lo fundamental es tener al comprador, es tener al cliente, es tener al importador o al distribuidor. Y ese cliente hoy me puede pedir mi Rioja crianza de toda la vida o mi Rioja reserva, pero a lo mejor me va a preguntar si no tengo un vino de Galicia blanco que albariño, o me va a preguntar si no podría ofrecerle un espumoso, o que por qué no ir a un vino un poquito menos de graduación y un poquito más fresco, aunque no tuviera denominación de origen. Y yo a ese cliente le quiero mantener. Yo a ese cliente quiero que en determinada forma sea mío. ¿Eh? Claro, al final le voy metiendo distintos tipos de productos porque lo fundamental es esa relación comercial que tengo con el distribuidor. Leo en tu informe que los menores de 35 años son los que pagan más por litro de vino. Aunque, no, a ver, sí que me acuerdo de un 3,70, ¿no? Por litro, frente a algo menos, pero claro, me viene a la cabeza de pensar, ostras, obviamente son los que menos volumen compran, ¿eh? Esto también es verdad, pero me viene, ostras, esto nos anula la máxima de que los jóvenes no beben vino porque es caro, o es demasiado atrevido este argumento. No, no, estoy completamente de acuerdo. Y además es un argumento que vengo peleando desde hace mucho tiempo. Cuando el enfoque se pone en que los jóvenes no beben vino porque es caro, yo tiendo a negarlo. ¿No se beben vino y se toman un gin tonic? Venga, hombre, no, por Dios, de ninguna de las formas. Los jóvenes van a beber lo que les gusta. Este es el elemento fundamental, es el sabor, es lo que les gusta. Hombre, si no es un disparatadamente caro, también es fantástico, pero es sobre todo lo que les gusta y a ser posible con una imagen que les gusta. Y encontrarlo en los sitios donde van. ¿Eh? Los vinos de baja graduación, los mostos parcialmente fermentados, los 5.5, Hillera y luego se ha imitado mucho, no son vinos particularmente baratos. No son los más baratos del mercado. Otro grandísimo ejemplo, no me atrevo a decir marcas, que ahora mismo diríamos que la está petando en España, en todo este problema de teóricamente crisis y dificultades y tal, hay una marca que se ve haciendo muchísima publicidad en muchos sitios de Castilla-La Mancha, que está teniendo un éxito bárbaro en varias decenas de millones de venta en más de 60 países. Extraordinario. Y no es particularmente barato. ¿Qué pasa? Que gusta. La batalla con los jóvenes es que guste. Y sí, a los jóvenes a los que les gusta están dispuestos a pagar e incluso a pagar más. Y a lo mejor nos puede ocurrir que entre los jóvenes, precisamente los aficionados, que era por lo que me sonreía cuando lo decía, pues pueden pagar muy buenos vinos, porque les gusta. Van a lo que les gusta. El objetivo fundamental es hacer algo que les guste, de sabor y de imagen. Mi pregunta entonces ¿es más un fallo de la oferta que no del relato? Porque siempre estamos diciéndonos dentro del sector, muy endogámico por otra parte, es que el relato, es que el relato, es que no podemos hacer estos anuncios, es que tenemos que entrar más en el joven, pero lo enfocamos en el relato. Por lo que tú me cuentas, es un tema de oferta también. Un tema, para mi gusto, lo repito, mucho, mucho de sabor. A ver, es verdad, también hicimos algunos informes hace años sobre el consumo. El primero que hicimos en el observatorio, que era el del genoma humano, nos demostró una cosa, vamos, una paradoja curiosa, pero que ya más o menos intuíamos. Este es tradicionalmente, ha sido tradicionalmente un sector conservador, de productores conservadores, que se ha dirigido mayoritariamente a un segmento de consumidor también conservador. Y hay un segmento del consumo, que es el consumidor tradicional, el consumidor clásico, muy conservador.
no le saques de la botella de 0,75, no le saques del tapón de corcho, no le saques de determinadas etiquetas, de los escudos y de determinados sabores con su crianza, con su madera, con no sé qué. Y es lo que hicimos en ese estudio, que en su momento era la segmentación del consumidor español del vino, es decir, sí, ese consumidor existe, pero es una parte muy pequeña del consumo y de la población total. ¿Qué pasa con los demás? ¿Nos atrevemos a darles algo que les guste? Y ahí efectivamente es donde ha habido pues, mucha dificultad interna. Es una cosa paradójica y tremendamente interesante. Muchos de los cambios en las bodegas, incluso respecto de los productos, se han dado cuando se ha dado un relevo generacional. Los hijos le han pedido al padre, oye, déjame que haga este vino que yo creo que les va a gustar a mis amigos. Y van y aciertan. En unos casos aciertan, en otros casos no. La lata es verdad que no ha funcionado en España. El bagging box no ha funcionado en España. Ojo, en Francia más del 40% del consumo va en bagging box. Luego aquí no funciona, pero allí sí. Bueno, aquí se supone que el corcho es un elemento fundamental para algunos vinos, pero estamos viendo mucha bodega, mucha botella cerrada con tapón de rosca. Hemos hecho grandes revoluciones en cuanto a etiquetas. Yo creo que la otra, decía que ahora las bodegas están mejor preparadas que nunca para responder a los cambios en las tendencias de mercado. Uno, porque tienen los portfolios más diversificados. Dos, porque se han dado cuenta de que seguir las tendencias del mercado es importante, más allá de tu consumidor tradicional. Y tres, porque además te atreves a prueba y error. Algo tan sencillo como prueba y error. Yo comprendo que eso es complicado porque uno hace las inversiones y las inversiones pues hay que planificarlas con una cierta capacidad de permanencia en el tiempo. Pero yo puedo probar un vino, ver si gusta o no gusta, si rota o no rota, de ahí de nuevo la distribución es fundamental y a lo mejor tengo que cambiarle alguna cosa rápidamente. Me puede pasar con una etiqueta, me puede pasar con un sabor, me puede pasar incluso con un precio al que salgo al mercado, pero ¿nos atrevemos a probar? Bueno, pues ahora hay mucha gente atreviéndose a probar y tiene éxito. Y tiene éxito. Yo conozco a la gente que empezó con los mostos parcialmente fermentados, con los 5.5, y sus propios familiares le decían, pero tú estás loco, ¿pero esto quién se lo va a beber? Pues esto es una locura, nos lo van a echar en la cara. Oye, millones de botellas. Muy bien vendidas. Podríamos decir lo mismo de algunos blancos. Mañana se puede dar con el rosado. ¿Vale? Perdona, y me contestas esta y vamos al perfil, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Por cierto, muchas gracias por tu tiempo. Es muy difícil adivinar, es muy difícil conocer el futuro, pero podemos mirar a cómo estábamos hace 10 años y de ahí a lo mejor extraer alguna conclusión y lo que está pasando ahora. Yo ahora lo que estoy viendo es que estamos asistiendo a una extraordinaria revolución en el mundo del vino. Nos hemos dado cuenta de que las cosas están cambiando, que seguramente no podemos seguir como siempre y además nos atrevemos a producir esos cambios. Entonces, normalmente en mis presentaciones pienso que hay un triple tipo de vinos que se van a dar y que se van a desarrollar en el futuro. Por una parte, los vinos clásicos. No quiero pensar que el mundo del vino clásico haya muerto o no tenga futuro. Creo que se puede recuperar. Creo que, entre otras cosas, la conexión del vino con el mundo rural, con el terreno, con los ámbitos rurales, con las personas que están en el mundo rural, es algo que todavía podemos trabajar mucho y hay una vinculación entre el vino y el territorio que seguramente no tiene ningún otro producto y es absolutamente extraordinaria y se puede vender más. Segundo segmento, los vinos más o menos novedosos, esos blancos, esos espumosos, esos que los italianos todavía nos demuestran que siguen funcionando y que se pueden seguir vendiendo bien. Estaba haciendo los números ahora de los datos globales mundiales hasta el mes de septiembre. Italia sigue yendo bien y Francia ha recuperado también. Ahí hay un mundo de vinos más o menos tradicionales, pero más frescos que siguen yendo bien. Y hay un tercer bloque que ni siquiera me atrevería a llamarle vino, pueden ser productos a base de vino, donde se está produciendo la revolución.
bajo en alcohol, sin alcohol, creo más en el bajo en alcohol que en sin alcohol, cócteles, eh, fermentaciones de mosto parciales, mezclas. Pensemos, por irnos fuera de nuestras fronteras, pensemos en el fenómeno del spritz. Me decía un colega italiano, y me cuesta creerlo, pero oiga, no nos olvidemos, 3 de cada 5 litros de vino de Prosecco van para cóctel. Si eso es así, corcho, yo solo tengo que pensar, sobre todo si soy productor, oiga. Y además resulta que me están pagando muy bien las uvas para esos vinos que van para ese cóctel. Bueno, ese mundo está ahí. Ese mundo lo tenemos que reconocer. Y además nos puede servir para atraer a mucha gente nueva. No solo en nuestras poblaciones, hemos hablado de España, del consumo y de los jóvenes y de los nuevos tipos de hogares, pero ¿y en el mundo? El mundo del vino se está abriendo a sitios como América Latina o como África o como algunos lugares de Asia. ¿Qué tipos de vino pueden querer consumidores en esas zonas? Va a haber un tercer grupo de vinos o bebidas a base de vino que puede revolucionar la categoría. La cuestión es, bueno, cómo gestionar esos distintos elementos, pero yo soy optimista. Vale, y que entiendes que pasa un poco por el ready to drink, ¿eh? Esta mezcla, ¿no? Sí. Me has comentado que canal de alimentación es un tercio, me has dicho, ¿eh? Vale, ¿esto significa que otro tercio es Horeca y otro tercio sería tercer canal, que es tienda especializada? ¿Esto lo dividirías así? Porque yo pensaba que era más, ¿eh? Alimentación, pensaba que era bastante más. Llevo años analizándolo. Lo primero que hay que, y los números no están claros. Los números no están claros en España ni prácticamente en ningún país productor. Entre otras cosas porque el consumo fuera de la alimentación, el consumo en hostelería y el consumo directo o la venta directa está muy mal analizado en todo el mundo. Es muy difícil. Muy Para que te hagas difícil. una idea, de 1.000 millones de litros que se supone que consumimos en España, 10 millones de hectolitros, aproximadamente 3,1 es 3,2 es lo que se plantea que hay en el canal de alimentación, que lo conocemos razonablemente bien porque eso va por las maquinitas de escaneo del Claro, código de barras, con lo cual eso claro. teóricamente lo sabemos bien. El resto sospechamos que es todo lo demás, todo lo que nos dicen las empresas que hacen el análisis de alimentación que no analizan. Tiendas especializadas, venta directa, venta online, Online. qué sé yo, por supuesto, Sí, sí, hostelería, los clubes de vino. muchísimas otras cosas. Ahora, ¿cómo se segmenta ese consumo, digamos, extraalimentación? No es fácil de saber. Lo que sí sabemos es que el canal de hostelería seguramente es mayor de lo que sale en la mayoría de los datos. Para que te hagas una idea, el panel de alimentación, el de consumo alimentario del Ministerio, habla de un consumo, deja entrever que habría un consumo de vino extradoméstico de unos 100 y pico millones de litros. Cuando lo que nos están faltando son unos 600, de 300 a 1.000 son unos 700. Ya. Luego, no me puedo creer que el consumo en hostelería en España sea de 100 y pico millones de litros. No, no. Incluso Nielsen y muchas otras empresas que algo hacen en el canal de hostelería nos dicen que son datos seguramente infravalorados. ¿Eh? Bueno, Pensemos, perdóname, en muchos pueblos de nuestros territorios. Yo a veces les hago fotos cuando voy a bares y veo vinos directamente de bodega, o vinos locales, o vinos de... Bueno, y luego pensemos en todo el mundo de la venta directa y de la venta online, que seguramente no es mucho. Y lo que puede ser autoconsumo, compras en la propia bodega. Es decir, sabemos que hay mucho más que no es alimentación, pero no es fácil de segmentar.